Epístola a los Hebreos, capítulos 10 al 13. Como os comento en todos los capítulos de Hebreos, este autor explica todo muy pero que muy bien. Y una de las cosas que explica, que es muy pero que muy importante y que a lo mejor tal vez de tanto escucharlo lo tenemos ya como muy metido y se nos olvida como verbalizar esa definición, es ¿qué es la fe? Y el autor nos dice que la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Es decir, es la disposición a confiar, creer y aferrarse, en este caso a Dios. Algo a tener en cuenta es que no contradice la razón, pero va más allá de la razón. La fe es confiar incluso cuando no vemos el resultado. Saber que aquello que estamos esperando va a ocurrir, aquello que se nos ha prometido va a pasar. Tener esa certeza, aunque aún no esté pasando, tener la certeza de que eso va a llegar. Empezando por el capítulo 10, hace una recapitulación de los sacrificios levíticos y el sacrificio de Cristo. Habla de la ineficacia de los sacrificios antiguos, porque ahora ya estamos en un nuevo pacto, entonces todo lo antiguo desaparece, es decir, ya no tiene como esa efectividad, esa eficacia. Entonces nos explica que la ley, aquella ley que le fue dada a Moisés, es la sombra de los bienes futuros. O sea, no es la realidad de las cosas, no puede nunca dar esa perfección que dio Jesús en ese nuevo pacto, en esa nueva alianza que es la alianza eterna. Ya no solo nueva alianza, sino que es la eterna alianza. Esta epístola niega toda eficacia a los sacrificios antiguos en beneficio del único sacrificio personal de Cristo. Y esto lo va explicando, además de que va citando la palabra de Dios, va citando al Antiguo Testamento. Entonces ahora la eficacia del sacrificio de Cristo es lo que marca la diferencia, porque ésta quita el pecado. Los anteriores sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales y esto cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. El que quita el pecado es Cristo en el Nuevo Testamento, en esa nueva alianza donde marca la diferencia. Mediante una sola oblación ha llevado a la perfección definitiva a los santificados. También el Espíritu Santo la atestigua, es decir, una vez para siempre. No hace falta que se vuelva a ofrecer el sacrificio como hacían en el Antiguo Testamento, que cada vez tenían que ofrecer un sacrificio para cubrir los pecados. Pero Cristo se ofrece una vez para quitar el pecado. Donde hay perdón de estas cosas ya no son necesarias más oblaciones por el pecado. Es decir, recordemos que el nuevo pacto de lo que nos habla es de una transformación interior, de dentro hacia afuera, de cuidar nuestro corazón, de no solo el exterior, sino también el interior, que es muy pero que muy importante. Viene una transición donde se nos dice, tenemos plena confianza, es decir, tenemos libertad para entrar en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo este camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través de la cortina. La cortina es el velo, que lo que simboliza esto es que el velo se rasga del santuario, que antes estaban en un santuario donde un velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, que al lugar santísimo solo entraba el sacerdote una vez al año. Sin embargo, ahora ya cualquier persona tenía acceso al Padre por medio de Jesucristo. O sea, ya no hacía falta que solo entrase un sacerdote, sino que todos tenían acceso a Dios directamente. De nuevo, lo repito, la cortina, ese velo, separaba al hombre de la presencia íntima de Dios. Entonces ahora nos podemos, con ese nuevo pacto, acercar a Dios con total libertad. Y el autor nos invita, después de comentarnos esta transición del antiguo pacto al nuevo pacto, que nos acerquemos, y habla en plural, acerquémonos, mantengámonos firmes en la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos, animaos, es decir, todo esto los unos a los otros. También habla del peligro de apostasía que estaban teniendo pues estos judíos convertidos al cristianismo. O sea, había peligro de apostasía porque estaban viendo que estaban perseguidos, estaban siendo burlados, estaban siendo maltratados. Entonces, lo fácil que te sugiere pues el cerebro, por ejemplo, es que vuelvas a lo de antes, porque como los de antes no te están persiguiendo y te están persiguiendo por lo de ahora, pues tú quieres volver a tu vida de antes, cuando esto es un error gordo, porque volver al pasado es lo peor que podemos hacer en nuestra vida y no vivir el presente tal y como somos y como queremos vivir, porque ellos querían vivir la vida cristiana. Lo que pasa es que veían las dificultades y decían, dice, tal vez si volvemos a lo de antes estemos más tranquilos. Algo que deja aquí claro es que cuando nosotros pecamos voluntariamente. Cuando nosotros cometemos un pecado es porque nosotros queremos. Nosotros podemos elegir
sí caer en esa tentación o no caer en esa tentación. Eso ya depende de todos y cada uno de nosotros. Da motivos de perseverancia y les dice: hubisteis de soportar un duro y doloroso combate, conscientes de que poseíais una riqueza mejor y más duradera. No perdáis ahora vuestra confianza, que lleva consigo una gran recompensa. El punto del autor es el siguiente: tú también puedes salir adelante en este tiempo presente de desánimo. Es decir, no está hablando solo para esos judíos que estaban conversos al cristianismo, sino que también nos habla a nosotros, para que en tiempo de desánimo tengamos presente que se puede salir adelante y que nos apoyemos en Dios, y en nuestros hermanos, en los demás. Continúa hablando de la fe perseverante, de la espera escatológica. Tenéis necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. Para conseguir aquello que se nos promete necesitamos ejercitar la paciencia. Porque pues cada cosa en la vida tiene su tiempo. Y si no sabemos ejercitar la paciencia, que hoy en día es muy difícil de ejercitar porque todo se nos da inmediatamente, pues esto nos puede llevar a muchos problemas. Y también como a renunciar a aquello que se nos ha prometido o aquello que se nos está dando como bendición. Nosotros no somos cobardes para perdición, sino hombres de fe para salvación del alma. Me encanta esto porque en todo momento te enseña cuál es tu identidad, quién eres realmente. O sea, Dios, cuando tú empiezas a seguir a Jesús y te entregas completamente a Dios, Él te va mostrando cuál es tu verdadera identidad y tú la vas descubriendo. O sea, esto es precioso, el cómo Él te enseña quién realmente eres, que lo que nos enseña es que tú eres alguien amado, eres alguien que eres único, que eres especial, o sea, que eres necesario. Todo esto nos lo va enseñando a Dios, que eres hijo. Y bueno, o sea, esto lo continúa con el capítulo 11, que es donde aquí explicaba la definición de qué es la fe. ¿Y por qué explica esto? Porque va a introducirnos con esta explicación los modelos de fe en la historia sagrada, o sea, esos ejemplos de fe a lo largo de toda la historia, que hay personas que le llaman a este capítulo el Salón de la Fama de la Fe, que es muy gracioso, la verdad, el título este. Entonces, pues va hablando de por la fe y va como comentando y empieza casi todos los párrafos por la fe, menos hay uno que dice en la fe, pero bueno, o sea, aquí lo importante y lo que me llegó es que es muy importante dar testimonio, porque ellos necesitaban estos ejemplos de fe, o sea, en esa época esos judíos cristianos necesitaban esos ejemplos de fe para sacarlos del desánimo, para recordarles, necesitaban que les recordasen aquellas personas que habían pasado por lo mismo que yo o incluso mucho peor y han salido de todo ello gracias a su fe, aunque fuese pequeñita, o sea, eso los ha hecho diferentes. Entonces, por la fe, el universo fue formado por la palabra de Dios. Habla de Abel, habla de Enoc, que en específico de Enoc lo que nos dice es que fue arrebatado en vida por Dios, que le agrada a Dios y que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Es decir, si tú tienes fe, o sea, y tú crees en Dios, o sea, tú tienes fe, tienes que creer que Dios existe, porque esto conlleva una cosa, conlleva la otra, y Dios existe y esto también Dios recompensa a los que lo buscan. Después habla de Noé, que Noé preparó ese arca a pesar de que todos se burlaban de él y ahí se vio su verdadera fe, que al final esa verdadera fe hace algo, hace movernos, nos impulsa. Abraham fue llamado por Dios, obedeció y salió, es decir, que confió. Abraham es uno de los mayores ejemplos de fe. Él confió y peregrinó hacia la tierra prometida. Isaac y Jacob son los coherederos de las promesas. Luego nos hace un breve parón y nos dice: la fe que salva es la que concierne a un Dios personal e invisible y a su providencia, fundamento de la felicidad esperada. También habla de Sara, que recibió vigor para ser madre. O sea, Sara era una mujer que ya era de edad avanzada y ella había sido estéril toda su vida y Dios le prometió que iba a tener descendencia, a lo que esto Sara, pues a ver, le hizo un poco de gracia porque no era lógico, es decir, cómo iba a tener ella descendencia. Sin embargo, al fin y al cabo, ella creyó, o sea, tuvo fe, confió en Dios y aquello que parecía ser imposible acabó siendo posible. Sara acabó siendo madre. Es decir, aquí que vemos que Dios dio la fuerza, pero Sara tuvo que recibir esa fuerza por la fe. Es decir, Dios nos da, pero de nosotros depende si queremos recibir aquello que Dios nos da o no queremos recibir aquello que Dios nos da.
aspiraban a una mejor patria, la celestial. ¿Por qué dice esto? Porque habla de los hijos que murieron en la fe sin haber conseguido el objeto de las promesas. Sin embargo, aspiraban a una mejor patria, la celestial. Esto se aclara seguidamente. Luego habla de Abraham, de nuevo, de Isaac, que Isaac se dio cuenta de que siempre perdería cuando tratase de resistir a la voluntad de Dios, porque él quería hacer una cosa y al final acabó haciendo lo que Dios quería. Habla de Jacob, habla de José, habla de Moisés, que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar del efímero goce del pecado, porque él consideró que el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros que había en Egipto, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Aquí la clave es esta, tener los ojos puestos en la recompensa, tener también los ojos puestos en Cristo. O sea, si nos centramos en Cristo, todo lo demás se nos va a dar por añadidura. Y esto es algo que, a ver, obviamente he leído Moisés, obviamente ya vamos por aquí, es normal que haya leído los libros que hablan de Moisés que están al principio de la Biblia, pero no lo sabían de esta forma. O sea, sí que pues admiré mucho a Moisés y todo aquello que hizo, pero no sabía esto de que él prefirió estar con el pueblo de Dios a disfrutar de aquello de lo que él podía disfrutar, que era del pecado y de todos los bienes. Sin embargo, él puso a Dios por delante. ¿Qué nos habla de Moisés? Que salió de Egipto sin temer, que se mantuvo firme como si viera al invisible, que celebró la Pascua y luego atravesaron el Mar Rojo como por tierra firme. Habla de los muros de Jericó que fueron derribados tras ser rodeados durante 7 días. También otro ejemplo de fe habla de la prostituta Rahab, que ella no pereció por acoger amistosamente. O sea, esto es muy pero que muy significativo y muy importante, que primero estén nombres de mujeres en la Biblia o en cualquier libro de esta época, porque no era fácil que las mujeres estuviesen en estos libros, pero fijaos, sin embargo, están. O sea, en la Biblia hay muchísimas mujeres y esto en la cultura, cuando se escribieron estos libros, era prácticamente inviable que una mujer estuviese en un libro. O sea, imaginaos la gran importancia que tuvieron todas estas mujeres. Y en este caso específico, cuando habla, no dice Rahab, dice de la prostituta Rahab. O sea, que nombres como por ejemplo de una prostituta estén literalmente en la Biblia y hay otros nombres de personas que a lo mejor, pues, a ver, no sé cómo explicarlo, que no eran prostitutas y a lo mejor no salen en la Biblia, esto es muy significativo y vemos cómo Dios nos ama a todos tal y como somos. O sea, esa prostituta, a pesar de que fuese prostituta y de que pues llegase a pecar, o sea, se ve la misericordia de Dios y se ve cómo el que seas una cosa no condiciona tu forma de ser, porque al final Rahab lo que hizo es acoger a los demás. Y esto es lo que marcó en ella la diferencia. Y tras ella decía, ¿y a qué continuar? Me faltaría tiempo si hubiera de hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Y continúa diciendo qué hicieron ellos por la fe y qué sucedió con y por ellos. O sea, también habla de que son hombres de los que no era digno el mundo. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Cuando habla de perfección, ahora mismo en este contexto, la idea es de completo, o sea, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a aquello completo, a esa plenitud. Es decir, que la resurrección de Jesús ha abierto el acceso de los cielos a los creyentes y a los justos del Antiguo Testamento. Y bueno, remarcar que una fe débil es mejor que la incredulidad y que no tienes que ser perfecto para ser parte de, por ejemplo, como estos modelos de fe. O sea, no hace falta ser perfecto porque ellos ninguno de ellos fue perfecto, ni uno, todos tuvieron sus fallos, o sea, todos fallaron incluso en áreas considerables. Sin embargo, ellos están ahí por su fe y por su ejemplo, porque también supieron arrepentirse y pedir perdón de aquello que habían hecho mal. El capítulo 12 es el ejemplo de Cristo. Cuando ya nos habla del ejemplo de fe, ahora habla del ejemplo de Cristo, que este sí que es el único que fue perfecto, Cristo. Corramos con constancia la carrera que se nos propone, con los ojos fijos en Jesús, que inicia y lleva a la perfección de la fe. ¿Quién mejor que Jesús para tenerlo de ejemplo? Fijaos para no desfallecer. Y algo también que indicaba el estudio y que creo que es importante comentar es que Dios nunca será autor de la maldad, pero Él sí permite que otros escojan el mal porque Él nos da libertad.
y Él puede usar esa decisión para lograr sus buenos propósitos. Es decir, que Dios lo permite para luego ser apoyo para los demás y comprenderlos. Me refiero, si Dios permite algo que yo quiero hacer mal, o sea, Él lo permite porque yo tengo libertad. Sin embargo, Dios puede usar esa mala decisión mía para que finalmente se haya llevado a algo bueno. Pedagogía paternal de Dios habla de la corrección, de que Dios corrige a aquellos que aman, igual que nuestros padres. O sea, nuestros padres, ¿por qué nos corrigen? Porque nos quieren, porque quieren que pues veamos nuestros fallos y que corrijamos aquello que no hemos hecho bien. Dios os trata como a hijos. Habla de que se corrige para provecho nuestro. O sea, Dios nos corrige para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad. Ninguna corrección es agradable cuando la recibimos, esto está clarísimo, pero luego produce frutos apacibles de justicia a los que la han experimentado con paciencia. Qué importante es la paciencia y cómo se nombra. Castigo de la infidelidad, que en este castigo lo que está hablando es de procurad paz y santidad, velad. También denuncia la idolatría, habla del caso de Esaú. Luego, las dos alianzas, habla de Dios vivo, del Dios juez universal. Guardaos de rechazar al que os habla, es decir, guardaos de rechazar a Dios y sobre todo cuando Dios os habla, porque si Dios te habla es para tu bien, no es nunca para tu mal, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Castigo si nos apartamos del que nos habla desde el cielo, o sea, al final, si no hacemos caso a nuestros padres, vamos a poner el ejemplo de los padres, o sea, al final pues recibimos un castigo porque no hemos hecho las cosas bien, cuando a los padres es a los que hay que respetar. Nosotros, que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con respeto y reverencia, pues nuestro Dios es fuego devorador. El capítulo 13, que es el último, es el apéndice y da los últimos consejos. Que el amor fraterno perdure. No olvidéis la hospitalidad, porque sin saberlo hay personas que hospedaron a ángeles, y aquí puede ser el ejemplo de Abraham, que sin saberlo alojó a ángeles, o a Lot. Y la hospitalidad aquí se refiere al amor por los desconocidos, es decir, no solo por acoger a nuestros amigos, sino también a aquellos que no son nuestros amigos. Amor por los desconocidos. Acordaos de los presos y los maltratados. Tened todos un gran respeto al matrimonio y conservad sin mancha el lecho conyugal. Aquí a lo que se refiere es que todo, en este caso hablando del matrimonio, debe ser hecho tomando en cuenta las necesidades del otro y con amor. Y una de las cosas que indicaba en el estudio, y esto sí que me he dado cuenta, es que habla como de una estrategia de Satanás, del diablo, y es que él motiva el sexo fuera del matrimonio, pero una vez tú te casas, desmotiva el sexo. O sea, justamente todo al revés. Porque realmente en el tiempo de noviazgo es tiempo para conocer a la otra persona, para hablar, para ver si vuestro proyecto de vida coincide, para ver si tenéis los mismos valores, el ver cómo reaccionáis ante una situación complicada, ante esta discusión, ante cualquier cosa. Y luego ya, pues una vez tú te has comprometido a entregarle literalmente todo tu ser y toda tu vida a la otra persona, ahí ya es para, pues, motivar a esa unión en el matrimonio, o sea, esa relación sexual. Entonces hay que conocer esta estrategia y no darle cabida entre nosotros. Es decir, esto está hecho para el matrimonio y para disfrutarlo en el matrimonio. O sea, el sexo no es algo malo, es maravilloso. Está hecho para unir. O sea, es de las mejores cosas y las mejores bendiciones que Dios también nos puede dar, pero en la etapa adecuada. Y también con la persona adecuada, porque si no, pues nos puede destrozar. No os dejéis arrastrar por el afán del dinero, contentaos con lo que tenéis. Y el contentamiento lo que habla es que tiene que ver más con lo que eres por dentro que por lo que posees. El contentaos con lo que tenéis también te lleva a confiar en Dios. Y cita versículos del Antiguo Testamento que Dios dice a su pueblo: no te dejaré ni te abandonaré. El Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme un hombre? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca cambia. Él siempre es fiel.
pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Es decir, esto está haciendo ya un resumen y está diciendo que lo que tenemos aquí es temporal y que realmente lo que nosotros buscamos es pues esa vida eterna. No descuidéis la beneficencia y la comunión de bienes. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Trata la obediencia a los guías espirituales que velan sobre sus almas y también destaca la oración, que la oración mueve obstáculos y muestra la importancia de la oración porque incluso hasta ellos pedían que rogasen y que orasen por ellos. Y acaba con la bendición final y doxología, donde nos dice que Jesús ha sido sustraído al poder de la muerte y glorificado en el reino de Dios. Nos habla de esa alianza eterna, una alianza que ha existido desde siempre y que ya estaba pensada desde siempre. Habla del Dios de la paz, de que Dios es el Dios de la paz, que os procure toda clase de bienes para cumplir su voluntad y hagan vosotros lo que le parezca bien. El autor nos va recordando su propósito, que era escribir una palabra de exhortación, una palabra de aliento que animase a los cristianos desanimados, y ya no solo en aquel entonces, sino también a día de hoy, a día actual. Por eso la palabra de Dios es palabra viva, palabra eficaz. Termina con saludos a los destinatarios, que nombra a Timoteo. También dice que saluden a todos vuestros guías y a los santos. Y dice, os saludan desde Italia, que la gracia esté con vosotros. Y decía en el estudio que este es un final adecuado para un libro que documenta el pasar del antiguo pacto y la institución del nuevo pacto. Es decir, que pasa de lo antiguo a lo nuevo. Y explica muy bien lo antiguo relacionándolo con lo nuevo y apuntando a lo nuevo. O sea, todo aquello que teníamos antes y todo aquello que tenemos ahora y que debemos fijarnos en lo que tenemos ahora, en Cristo Jesús, que ha venido a darnos la libertad y a salvarnos. De modo que espero que hayas entendido un poquito más el significado de la fe, que también hayas comprendido que no hace falta ser perfecto para tener fe, sino todo lo contrario. O sea, al final, con un poquito ya es mucho y se empieza por lo poquito y luego eso va creciendo si cada uno quiere. Y también recordar que la fe es un don. Yo esto no lo sabía, siempre lo recuerdo porque es que me impactó muchísimo y me sigue impactando, porque como yo de toda la vida he tenido fe, a pesar de que no haya sido practicante durante muchos años de mi vida hasta que tuve mi conversión, yo siempre tenía esa fe, esa certeza de que Dios estaba, de que Dios existía. Pero claro, cuando me dicen la fe es un don, es un regalo que Dios te da, digo, ¿qué? Digo, claro, y luego me di cuenta de que hay personas que no tienen fe. Y dije, wow, o sea, esto hay que agradecerlo. Y también aprendí que la fe también se pide. De, Señor, aumentanos la fe. Que esto lo piden los apóstoles mismos. O sea, los mismos apóstoles le piden a Jesús, aumentanos la fe. Y es muy importante también reconocer todo lo que tenemos y dar gracias por todo aquello que tenemos. Así que yo también doy gracias por vosotros, por estar ahí, por escucharme. Os espero en el siguiente capítulo, donde narro todo aquello que he aprendido de esta epístola a los hebreos, que es brutal, o sea, me encanta. Y nada, espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.